Hola a todos, soy Sheila Román Vázquez y estoy emocionada de darles la bienvenida a este video sobre el fascinante mundo de los podcasts. Espero que este video les resulte informativo y entretenido. Como objetivos para esta presentación tenemos comprender qué son los podcasts y cómo han evolucionado. Exploraremos el origen de los podcasts y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Analizaremos cómo los podcasts han pasado de ser una forma de entretenimiento a una poderosa herramienta de comunicación y aprendizaje. Además, exploraremos las implicaciones de los podcasts en el ámbito educativo. Investigaremos cómo los podcasts están impactando el proceso de aprendizaje y discutiremos cómo los educadores pueden integrar los podcasts en sus prácticas pedagógicas para así enriquecer la experiencia de sus estudiantes. Y por último, destacaremos plataformas populares y aplicaciones que facilitan la búsqueda, suscripción y reproducción de podcasts. A modo de introducción, los podcasts han revolucionado la forma en que consumimos contenido auditivo. Ya sea que estés caminando, haciendo ejercicio o simplemente relajándote en casa, los podcasts están ahí para acompañarte, educarte y entretenerte. Y lo mejor de todo, hay un podcast para cada interés y gusto. En este video vamos a sumergirnos en el mundo de los podcasts. Exploraremos qué son los podcasts, cómo han evolucionado y cómo pueden enriquecer nuestras vidas diarias y experiencias de aprendizaje. Un podcast es una serie de archivos de audio digital que están disponibles en Internet para su descarga o transmisión. Estos archivos de audio pueden contener una variedad de contenido, como programas de radio, entrevistas, debates, narraciones, discusiones sobre diversos temas, entre otros. La característica distintiva de un podcast es que los oyentes pueden suscribirse al programa y recibir automáticamente nuevos episodios a medida que se publican. Los podcasts suelen estar organizados en series temáticas o episódicas y los oyentes pueden acceder a ellos a través de plataformas y aplicaciones especializadas en podcast. Los podcasts son una forma de medio de comunicación y entretenimiento cada vez más popular, ya que permite a los creadores compartir contenido en formatos flexibles y accesibles, y a los oyentes consumirlos según su conveniencia. Los antecedentes históricos de los podcasts se remontan a la década de 1980, aunque el término podcast en sí no se popularizó hasta principios de la década de 2000. Aquí hay un resumen de los antecedentes clave. Primero, tenemos los orígenes de la distribución de audio en línea. A finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, surgieron formas primitivas de distribución de audio en línea. Estas permitían a las personas compartir archivos de audio, aunque no de manera estructurada ni automatizada como lo son los podcasts modernos. Luego, tenemos el desarrollo del formato RSS. En 1999, Dave Wiener desarrolló el formato RSS, que significa Really Simple Syndication, como una forma de distribuir contenido web de manera estructurada. RSS permitía a los usuarios suscribirse a contenido web y recibir actualizaciones automáticamente. Luego, en el 2004, el periodista Ben Hammersley acuñó el término podcast al combinar las palabras iPod, de el reproductor de música de Apple, y broadcast, que significa transmisión en español. Aunque los podcasts no estaban limitados al iPod, el nombre se popularizó y rápidamente se convirtió en el término estándar para describir la distribución de audio por Internet. A medida que la tecnología y las plataformas de distribución de audio se desarrollaron, los podcasts se volvieron cada vez más accesibles para creadores y oyentes. Una de las principales implicaciones educativas de los podcasts es su flexibilidad y acceso. Los estudiantes pueden escuchar podcasts en cualquier momento y lugar, lo que les permite aprender de manera autónoma y adaptarse a sus horarios. Por otra parte,
Escuchar podcast desarrolla las habilidades auditivas y la comprensión de los estudiantes. Les ayuda a mejorar la capacidad de escuchar, procesar y comprender la información de manera efectiva. Y por último, la integración de podcast en el salón de clases permite a los educadores aprovechar la tecnología de manera efectiva para así enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los podcasts pueden ser una herramienta poderosa para complementar el contenido curricular y mantener el interés de los estudiantes. Los TED Podcasts son un excelente ejemplo de podcasts que ofrecen una amplia gama de contenido informativo y educativo. TED Talks Education es un podcast que presenta charlas sobre una variedad de temas relacionados a la educación, desde innovaciones en la enseñanza hasta perspectivas sobre el futuro de la educación. Este podcast ofrece una plataforma para líderes educativos, expertos en el campo y pensadores innovadores para compartir ideas y experiencia. Este link los lleva directamente a la página web de TED Podcast y allí encontrarán una gran variedad de podcasts de distintos temas, como los deportes, la salud, la educación, finanzas, tecnologías y mucho más. De igual manera, existen otros recursos en los que podemos encontrar podcasts de distintos temas. Estos recursos suelen ofrecer pruebas gratuitas o descuentos para nuevos usuarios, lo que permite a los oyentes probar el servicio antes de comprometerse con una suscripción paga. Cada servicio de podcast tiene sus propias características y ventajas únicas que pueden atraer a diferentes tipos de oyentes. Por ejemplo, en el caso de Apple Podcast, este se encuentra integrado en los dispositivos iOS y macOS y ofrece una amplia selección de podcasts y una experiencia fácil para los usuarios de Apple. Por otra parte, Spotify es conocido principalmente por su servicio de streaming de música. Sin embargo, también ofrece una amplia biblioteca de podcasts. Y, por último, en el caso de Stitcher, este ofrece características únicas, como la opción de escuchar episodios sin conexión y la capacidad de crear listas de reproducción personalizadas. Cada una de estas plataformas tiene sus propias ventajas y desventajas, por lo que es importante que los oyentes prueben los diferentes servicios para encontrar el que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades. Las pruebas gratuitas y los descuentos para los nuevos usuarios son una excelente manera de explorar esta opción sin compromiso. En conclusión, los podcasts representan una forma versátil, accesible y enriquecedora de consumir contenido auditivo en la era digital. Además, los podcasts tienen el potencial de transformar la forma en que se enseña y se aprende, ofreciendo oportunidades de aprendizaje flexible, diversificadas y personalizadas, que pueden enriquecer la experiencia educativa. Al integrar los podcasts en el salón de clases, los educadores pueden mejorar la experiencia educativa y preparar a los estudiantes para un mundo digital y en constante cambio. Además, hemos identificado una serie de recursos en línea donde los oyentes pueden descubrir una amplia variedad de podcasts, desde plataformas populares como Apple Podcasts y Spotify hasta servicios más especializados como Stitcher. En resumen, los podcasts están aquí para enriquecer nuestras vidas y expandir nuestros horizontes. Aquí les dejo las referencias utilizadas para la creación de esta presentación. Gracias por su atención.